Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Brenda? Yo bien por aquí, espero que tú también allí. Eh, Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti por seleccionarme como candidato a entrevistado por ti y es una buena experiencia tanto para ti como que para mí. Gracias. Eh, para las personas que nos están viendo, quiero comenzar diciendo que la persona elegida para mi entrevista es un amigo de la familia, admirado por su espíritu inmigrante y su progreso personal. Con nosotros, Ramón Mazo Servín, y él nació en Formosa, vivió en Santa Fe. Estuvo en Corrientes y luego estuvo en Resistencia por sus estudios. En 1992 migró a Madrid. ¿Es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, esa fue mi primera migración para quedarme, digamos, hacia el exterior, porque antes había hecho distintos viajes profesionales, uno de los realiza, pero para quedarme definitivamente sí, en 1992 es cuando he decidido quedarme en España. ¿Y me puedes contar más o menos por dónde estuviste y dónde estás ahora? Bueno, estando en Madrid, desde Madrid trabajé en distintas oportunidades en México, en República Dominicana, en Panamá, hasta que después en esa misma dinámica desde Madrid se dio que había que ir a trabajar por 2 años en Panamá. De Panamá regresé de nuevo a Madrid porque el tipo de trabajo que hacía pues hacía que tuviera que volver a Madrid, que era el centro en donde está el núcleo de trabajaba con temas de las normas ISO de calidad. Y esas mismas normas ISO de calidad me trajeron aquí a donde estoy ahora, en Ginebra, porque en Ginebra, Suiza, está la Secretaría General de las normas ISO. Vine por cuestiones de estudio y un poco de trabajo y al final estoy aquí desde 2011 al 2021, de hace 10 años. Qué bien. Entonces se podría decir que el motivo de que emigraste fue por trabajo, por estudio. Bueno, es un conjunto de cosas, no solo un motivo, es decir, la motivación inicial es estudiar, por supuesto, cuando llegué a Madrid hice estudios del doctorado en la Universidad Complutense, pero además está el otro contexto que es la familia. En el caso mío ya estaba casado, tenía 2 hijos, y me preocupaba la educación de mis hijos, ¿no? Sí. Y por eso fui a Madrid, que era un contexto relativamente aceptable para ellos, y después a eso se va sumando la vocación de emigrar también, que es importante. Ujú. Y cuando tomaste esa decisión, ¿en algún momento sentiste miedo o dudaste? Mira, toda decisión implica riesgo, ¿no es cierto? Sí. Porque cuando se dice vamos a estudiar algo más porque me parece como que lo necesito, yo estando en Resistencia, primero sondeé en Córdoba. Córdoba tenía un costo y había distintas posibilidades. Después de Resistencia, Buenos Aires, ¿no? Y Buenos Aires era más caro que Córdoba todavía. Entonces vuelvo a Resistencia y digo, fui a sondear en París, estuve 2 meses sondeando en 1991, principios de 92. Y vi distintas posibilidades en París, pero Francia me traía la complicación del idioma, no necesariamente para mí, pero sí para mi familia. Entonces dije, bueno, mejor Madrid. Sondeé Madrid porque se hacen todos los análisis previos, ¿no es cierto? Y ahí tomé la decisión. Y sí, hay algunas, yo no diría sensación de miedo, Brenda, sino que es asumo el riesgo o no asumo el riesgo, ¿no? Y cuando asumes un riesgo, sabes que tienes que estar firme en cumplir con tus objetivos. Y a veces lo cumples en un 100%, 80%, y bueno, avanzamos. En este caso tuve la suerte que la familia me acompañó y empezamos la aventura. Pero fue difícil adaptarte a algo así nuevo. Bueno, la adaptación fue difícil o no, según se lo vea, por lo siguiente, porque uno, al insertarte en Madrid, es una ciudad diferente, pero como migrante también dentro de nuestro propio país, yo al haber cambiado de ciudades en distintas oportunidades, no es lo mismo vivir en Santa Fe que en Corrientes o en Formosa.
tú lo sabes, salí. Y eso mismo lo trasladé a Madrid, ¿no? Es decir, el proceso de exigencia adaptativa en Madrid fue como si, bueno, ahora estoy en Buenos Aires, ya está. Y mis hijos eran relativamente pequeños todavía, también ellos se adaptaron y eso acompañó, ¿no es cierto? Además, la vocación de estudio pues hace que te insertes en la universidad y eso te absorbe bastante y contribuye a adaptarte. Sí, ¿y qué me podrías decir que sentiste que te ofreció España? Bueno, en ese momento España, la Unión Europea se estaba consolidando hasta cierto punto, ¿no es cierto? Y España se estaba insertando, ya formaba parte, por supuesto, de la Unión Europea, pero en términos de su infraestructura económica se estaba adaptando a la inserción en la Unión Europea. En ese sentido me generó una gran expectativa saludable e incluso después de realizar varios estudios específicos de ese mercado de trabajo, me adapté bastante y me sirvió para trabajar, por ejemplo, en el sector sanitario. Siendo economista, trabajar en el sector sanitario, en gestión de hospitales, clínicas y demás, adaptando la infraestructura con equipos, por supuesto, integrando equipos del sector sanitario español para insertarse en la Unión Europea. Es decir, de a poco fui trabajando, así como trabajaban las cooperativas del Chaco, ahora me tocó trabajar otras cosas y ya está, lo asumes así. Entonces se podría decir que mucho trabajo. Mm, sí, por suerte, gracias a Dios, había mucho trabajo realmente bueno. Y como estaba también asociado a los estudios en el ámbito universitario, también era todo nuevo para España. En ese sentido, pues los profesionales españoles rápidamente me inscribí en el Colegio de Profesionales de Economistas y ese fue un poco el ámbito en donde fui incorporando la adaptación tanto en lo profesional como que en lo social. Y después ya no me quedé en Madrid únicamente, sino que me fui a vivir a la Sierra de Madrid. Como quien diría, ahí en Resistencia, elegí en su momento ir a vivir en Margarita Belén, ¿no es cierto? Para trabajar y desconectar. En este caso hice lo mismo. Trabajando y estudiando en Madrid, vivía en la sierra, en un pueblo muy bonito, La Cabrera se llama, y allí estudiaron mis hijos también, así que fue fácil la adaptación. De todos los estudios, ¿te perfeccionaste en uno en específico? Es así, la carrera del doctorado lo hice con propósitos investigativos y es más difícil insertarse en ese círculo, ¿no es cierto? Y después fui haciendo máster, que es lo que te van exigiendo para el ejercicio profesional. Máster en seguridad y higiene, máster en gestión de hospitales y clínicas. Y lo último en perfeccionarme fue en las normas ISO de calidad, las normas ISO 9000, 9002, 9004, que fue lo que me movió hasta aquí en Ginebra, en donde estoy viviendo ahora. Lo que me llevó a Panamá. En Panamá trabajé en la Universidad de las Américas, desarrollando las normas ISO y certificando normas ISO. Cuando terminé, he vuelto a España. Wow, mucho estudio que ya te puedo decir que me olvidé lo primero que mencionaste. Y Qué bueno, bueno. lo primero fue gestión de clínicas y hospitales, que era lo que estaba más urgente en ese momento, ¿no es cierto? Junto con el doctorado en Ciencias Económicas que hice en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias Económicas, empecé allí. Pero después me vi más atraído por lo que se podía estudiar y aprender en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y pues bueno, ahí terminé los créditos y después ya rápidamente salí de allí y fui a hacer los másteres. Qué bueno. Y ya que mencionaste dónde estás ahora, en Ginebra, me dijiste, Ujú, ¿por qué la elección de quedarte desde 2011, mencionaste? ujú. Desde 2011 hasta ahora quedarte ahí. ¿Por qué la elección de estar en Suiza? ¿Sabías que Jorge Luis Borges está aquí? Y, y una de los últimos años de su vida, Borges vino a vivir aquí y dijo que incluso hasta después de muerto, quiero permanecer en Suiza, en Ginebra en concreto. Y la semana pasada justamente estuve visitando, es la tumba número 735 del cementerio de aquí, que es un conjunto, una obra de arte realmente ese cementerio. Y si eso te dice algo, es que es una ciudad muy internacional,
muy receptiva, muy... para lo que yo estoy necesitando por ahora, lo mismo, dentro de 10 años más, si seguimos, me gusta otro lugar y me voy. Pero ahora yo estoy vinculado a la Universidad de Ginebra y buscando mi inserción en el ámbito para aprender griego y con el griego llegar a la Facultad de Ciencias para estudiar temas de astrofísica. Cosa un poco loca. Qué bueno los idiomas. ¿Sabes? Ah, Eso a eso iba a ir, se me ocurrió recién. ¿Sabes más mm. idiomas? Y bueno, aquí en Suiza tiene 3 idiomas oficiales. El francés, que es el de Ginebra, después el italiano, que es el de los otros cantones, y el alemán. Italiano conozco un poco, el francés hablo lo que hace falta para sobrevivir bien aquí. Algo de inglés, sobre todo lectura y escritura. Y me interesa el griego, si por eso te quedó porque es el lenguaje de la ciencia y de la filosofía. Sí, es bastante interesante. Ujú. Y se aprende mucho desde el griego, y sobre todo el griego antiguo, que tiene muchas incógnitas para el ámbito de la ciencia física y de la astronomía. Pero antes de irte, ¿ya tenías la idea de los idiomas o aprendiste en el transcurso de que te fuiste yendo a cada país, así? Mira, aquí, yo siempre tengo asumido que si las peores calificaciones que he tenido fueron en lengua y literatura española. Así que te imaginas, si desde la primaria, 5 años, 7 años, en la facultad, todo, siempre estás estudiando lengua. Y si me dice, dime el pluscuamperfecto del verbo amar, yo no sé por dónde empezar. En castellano. Por lo tanto, si tiene que estar aquí como hispano hablante, va bien, pero si tiene que ir como francófono, tiene complicaciones. Es decir, esa exigencia siempre aprender el idioma del lugar en donde estás, y con humildad, pues aprende desde el abecedario en adelante como si estuvieras en primer grado, y después vas haciendo, y cada día, cada vez que lees un libro nuevo, vas encontrando nuevos vocabularios. Cuando hablas con otras personas francófonas, para la orejita y dice, por ejemplo, mi nombre, Ramón, en español es R, ¿no? Como decimos la R. Y en francés la R, no sabes si te dicen jamón, pero bueno, es así. Y así como nosotros decimos bonjour, ¿no? O porque le Sí. escribiste, el francófono te dice bonjour, allá le suena la R, ¿no? Son cosas lindas de la vida del día a día, ¿no es cierto? Que, por cierto, hay que estar estudiando siempre. Sí, obvio, hay que estudiar y Ujú. también adaptarse y escuchar cómo se pronuncia. Claro, la fonética es importante. Nunca vas a hablar como un francófono, lo mismo que un francófono o un Como que chino si que esté vinieran hablando. acá. Eso mismo te iba a decir, sí, sí. Y en ese sentido, esta ciudad es muy receptiva porque ahí de pronto te encontrás con un hindú, con un argentino por todos lados, por supuesto, después de otros países latinoamericanos también, bolivianos, peruanos, colombianos, eh, personas que vienen de África y que su lengua original incluso es el de la tribu, y de repente el idioma en el que nos encontramos es el francés. Es decir, hablo tan mal francés yo como el africano aquel, entonces nos entendemos, nos toleramos y acompañamos. Entonces hay mucha Y, gente de muchos países. y tienes que pensar, Brenda, que aquí está la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Ujú. Tiene su sede central aquí está UNICEF, aquí está la organización esta de la salud, la OMS, tiene su centro de operaciones aquí, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de las Comunicaciones Telefónicas, es un edificio enormísimo. Ojalá un día puedas venir y paseamos por todos estos lugares, que vas a ver que vale la pena decidir quedarse por aquí un poco. Sí, ojalá, sería buenísimo. Eh, ya que hablamos de esto, últimamente se escucha mucho en jóvenes la idea de querer irse del país para progresar. Vos que estuviste en varios países y conocés, ¿cuál le recomendarías?
Un joven, que a quién, ¿qué le dirías? Bueno, te podrías ir tal lado. Mira, yo siendo formoseño, primero vamos a ver, pensando en Argentina, ¿no? Esa pregunta yo me la hacía para Argentina. Y en algún momento, si por lo que a mí me gustaría, elegiría Mendoza, por ejemplo, ahí al pie de la Concagua, los Andes, eh, qué sé yo, el puente del Inca, ¿no? Y de repente hasta se me pone la piel de gallina cuando pienso todo eso, porque realmente es el lugar ideal como lugar, ¿no es cierto? Pero eso del lugar ideal también se debe asociar a tus objetivos. En el caso mío estaba el objetivo de estudiar. Y yo a lo que le cerré la puerta, por decirlo de alguna manera, es a Estados Unidos, ¿no es cierto? Por el conocimiento que tenía de ciertas complicaciones raciales acá que me eran difíciles de procesar en todo caso. Por eso, esa pregunta que tú dices, ¿cuál recomendaría? Aquello que, en donde te sientas bien y en donde tú estés cumpliendo con tu objetivo. Estudiar esto, estudiar aquello, trabajar en esto, trabajar en aquello, los amigos, desarrollar este arte. Tengo un amigo paraguayo, por ejemplo, que él hace más de 20 años está aquí. Pero desde aquí se mueve hasta Asia, África, distintos lugares. ¿Por qué? Porque aquí se siente bien y hace un arte de música guaraní impresionante. Y es humilde, tranquilo, tú hablas con él y es un personaje en cuanto a lo que es, ¿no es cierto? Pero en sus manifestaciones es así. Y yo le hice la misma pregunta, ¿por qué siendo con tu arpa y tu guitarra te has quedado aquí? Porque aquí me he sentido bien y porque aquí escuchan mi música y valoran mi música. Y desde aquí me he podido proyectar a otros países, con más facilidad que desde mi propio país. Esa era la respuesta de este amigo. Qué interesante. Muy bueno. Así que espero que tú también estés volando. Tienes alas para volar a cualquier país del mundo en este momento. Gracias. Volviendo a los sentimientos, digamos. Dijiste que se te ponía como que cuando hablaste de Mendoza. Ah, sí, se me erizaba la piel, sí. Sí, sí que se te erizaba la piel. ¿Podría decir que te interesa seguir informado de lo que pasa acá? Ah, no es que me interesa, estoy informado de lo que pasa ahí. Permanentemente, tanto en el Chaco, en Corrientes, en Misiones, porque estoy trabajando temas turísticos, por ejemplo, y por ahora está todo congelado, ¿no es cierto? Pero las cataratas del Iguazú, con el ministro de Turismo de Corrientes, que dicho sea paso murió ahora, Cristian Piris, trabajamos las rutas turísticas del Iguazú, Iberá, y la estrella, que se llama el Bañado de la Estrella, como para hacer una determinada ruta turística, siguiendo después. Por eso respondo a tu pregunta. No solo que me interesa estar informado de lo que pasa ahí, sino que trato de participar siempre en cualquier cosa. La última vez que estuve en Corrientes, estuve trabajando con los técnicos del sector turístico justamente en función de esos proyectos. Y si en algún momento aparecen otros, pues encantadísimo de la vida, por supuesto. ¿Seguís conectado entonces en Sigo Argentina? conectado con Argentina. También tengo conexiones en México, un poco menos, ¿no es cierto? Porque allí trabajé mucho también. En Zacatecas, en México, Distrito Federal, que es la capital, ¿no es cierto? En Morelia, que es todo arte. Por eso te digo, lugares lindos en el mundo hay muchos y todos son como para quedarte a vivir toda la vida y más o menos. Pero en cada momento tienes objetivos y vas con esos objetivos a cuesta, ¿no es cierto? Y por supuesto con la disposición a adaptarte. No a que los demás se adapten a ti, sino que tú a los demás. Sí. Ahí en donde estás, encontraste mucha gente de Argentina que fue con el mismo propósito que vos. Mira, de Argentina, en este contexto, hay dos tipos de migrante. El migrante que es el exiliado, ¿no es cierto? Cuando te sientes expulsado de tu país, ¿qué entonces estás pensando? Tengo el caso de Ezequiel Andrés, un sociólogo muy conocido en toda Latinoamérica, y él vino exiliado de España, ¿no? Y cuando se jubiló,
Ah, y nunca se desprendió de su casa en Buenos Aires. Ezequiel ahora tiene 101 años. Tiene ya problemas de salud, tiene todo. Pero él, desde los 80 años, decidió, me voy a Argentina, sí o sí. Es decir, ¿por qué? Porque él fue expulsado. Yo puedo decir que tomé, como tú al principio me aclaraste y comentamos, yo tomé la decisión porque yo quería salir a estudiar, no porque me cerraran las puertas. Vi, busqué otras posibilidades, no me puedo quejar de todo lo que recibí en el Chaco, en las otras provincias, trabajé en el sector de las cooperativas con infinidad de posibilidades, pero yo quería algo más. Entonces, como que ese mismo sentimiento, esa misma necesidad de ese algo más, es lo que te va llevando a explorar, ¿no es cierto? Tanto a nivel de los sentimientos como que de los conocimientos, porque el sentimiento argentino se tiene. Sí, por supuesto. Em, ¿Extrañas algo de Argentina que no se haga o que no suceda en otros países? Extraño el chamamé, una buena samba. La música. La música, por ejemplo, y claro, cuando dices la música, dices el chamamé y dices un buen baile en Santa Ana, de los Huácaras, como que eh, un Paso de la Patria, por decir un lugar así conocido, San Cosme. Y esas cosas no hay en otra parte más que en Corrientes, ¿no? Y, y lo mismo que, qué sé yo, una buena chacarera, o una buena copleada, que es lo que me gustaba de Santiago del Estero, por ejemplo, cuando estaba con los compañeros hermanos allí. Esas cosas se echan de menos de por vida. Hablando de música, me interesa Mm. saber qué música se escucha allá. Bueno, este es un ambiente muy internacional, Brenda. Tan pronto si te reúnes en ámbitos de gente latinoamericana que viene de los Andes, hay mucha música de ese ámbito, ¿no? Y después los jóvenes en la discoteca, la música internacional normal, ¿no es cierto? Con sus luces, su ritmo. Y después ya lo que es Suiza en sí tiene su música característica porque eh, nosotros tenemos desde allí Argentina, yo cuando llegué a España, por ejemplo, decía, ah, sí, España, voy a Madrid. Pero resulta que cada región y subregión tiene su música característica. Lo que hacen los andaluces no hacen los gallegos, y a su vez la música de los vascos es totalmente diferente, ¿no es cierto? Y aquí es lo mismo, aquí son 26 cantones. Los cantones que están en la zona limítrofe con Italia, una música italiana, sí, de aire italiano, bien, bien movidito, bien, es una delicia, ¿no? Y si te vas para los alemanes, allá ya es una bellísima arte musical, pero con matices diferentes. ¿Tienes tiempo todavía, no? Tú me dices, Sí, controlas tus tiempos. vamos bien de tiempo. Ah, bueno, gracias. Igual, tengo por último, ¿Eh? em, ¿vos crees, con lo que estuvimos hablando, vos crees que el Ramón aventurero le ganó al Ramón que tenía ganas de progresar? Es que las dos cosas van de la mano. Es decir, tener una vocación de progresar es una aventura. Ahora, tú eliges el campo. Yo tengo de 4 hermanos y ninguno de mis hermanos se le dio por migrar fuera de la Argentina. Y tengo un hermano que emigró a Santa Cruz y él está relativamente bien. Progresó tanto que tiene 11 hijos, 40 nietos y 5 bisnietos. Es el hermano que más progresó, por ejemplo. Por eso eres tú la que te fijas, ¿no es cierto? Tus objetivos, en qué quieres progresar. Si en términos económicos, en términos de conocimiento, en términos de experiencia vivencial, y de repente, sobre la base de esa elección, vas avanzando y encontrando tus caminos. Y el aventurero es un poco ese, y la vida en sí es una aventura, Brenda. Y lo personal
se va sobre la base de eso. Solamente hay que animarse. Y respiras, ¿no? Ya estás animada, estás viva. Entonces, toma la decisión y ya. No todo es tan loco, ¿no es cierto? Suena un poco loco. Por ejemplo, la ida mía a Panamá fue así. Salió el trabajo, que me fui, que me quedé, hice todo lo que tenía que hacer. Panamá fue parte de Colombia en su momento, es una cultura tan bonita, tan especial. Pero bueno, después volví con los mismos paquetes de cosas porque había posibilidad de seguir en otro ámbito, ¿no? Pero cuando decides partir, siempre tiene su momento, el momento de ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y después, buscando el qué hago, van apareciendo las posibilidades. Yo aquí te dije que vine para estudiar en la Secretaría General de las normas ISO 9000 y su adaptación de 2008 a 2015, ¿no? Detrás de eso ya me apareció un proyecto de desarrollo de entonces me dieron trabajo de marketing para toda la zona de Latinoamérica y de habla hispana. Entonces me vino excelente porque yo hablo bien español, pero estaba aprendiendo francés. En ese tiempo me tomé el tiempo para aprender bien francés y ahí abrí la puerta de la universidad. Y ahí ya firmé convenio, bla, bla. Por eso son cosas que van de la mano. La aventura, ¿no es cierto? Que es un poco que lo llevas contigo, que ojalá tú también, yo creo que todos los jóvenes tienen ese espíritu de aventura. Y solo tienen que animarse. Qué bueno, muy interesante y muy, muy cierto. Hay que sacar el querer progresar y hacer, arrancar. Así es, así es. Y en ese sentido, esta situación, ya que estamos de actualidad, de la pandemia, lo que hace es eso justamente, ¿no? Vincularnos a nivel planetario y de repente enterarnos de que estamos en igualdad de situaciones, tanto en Colombia como que en África, como que en Francia o en Suecia, por ejemplo. Después, a nivel social, los conflictos de Colombia son muy parecidos a los conflictos de Brasil, los conflictos de Argentina a nivel social. Ahora, dentro de todo eso, tú aprendes un poco, en términos profesionales e individual, pues a navegar con tu aventura. Y por eso tu profesión, esta que has elegido como profesión, es excelente, es exquisita y tiene una misión importante. La misión de comunicar es valiosísima, Brenda. Y te felicito por haberlo elegido porque es una gran responsabilidad. Gracias. Sí, coincido con la responsabilidad que tenemos de comunicar. Es así, me alegro. Y ahora ponte un poco de italiano, un poco de inglés. Te vas de paseo a Brasil y aprendes bien portugués. Ya tenés ahí la puerta abierta de Portugal. Bueno, me gustó esta entrevista. Te agradezco muchísimo por aceptar y por la respuesta tan interesante que diste. Brenda, gracias por tu confianza y pues es una alegría participar de tu experiencia y cuenta conmigo en todo lo que humildemente pueda aportar. Un abrazo y cariño para todos tu familia que son mis amigos. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Un beso, un abrazo.